Muy bienvenidos, hermanos. Gracias por acompañarme una semana más. Espero hayan tenido un excelente fin de semana largo o un día festivo, el 4 de julio aquí. Eh, el tema de esta semana que vamos a tocar es acerca de la gracia. Eh, Vamos a estar usando la carta de Judas en el Nuevo Testamento para tocar un tema acerca de la gracia y cómo no se debe de interpretar. La Biblia nos habla bien claramente de qué es lo que no debemos de interpretar al entender lo que la Biblia se refiere a gracia. Ahora, la pregunta natural yo creo es, ¿qué en realidad es la gracia? La forma más básica de comprender lo que es la gracia es favor inmerecido con Dios. O sea, es tener favor con Dios, es que Dios nos tenga en un lugar especial donde Él desea bendecirnos, nos da la ventaja, se puede decir así, en toda situación y que el favor de Dios está sobre de nosotros, lo cual nos ayuda en cualquier situación que estamos porque Dios Todopoderoso está con nosotros. Ahora, es un favor que no merecimos. No hicimos absolutamente nada. De hecho, incluso puede que hayamos hecho todo en contra de Dios, pero Él aún todavía nos concede su favor en toda situación. Para ilustrar esto un poco, vamos a ir a Efesios, la carta de Efesios, capítulo 2, verso 8. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera actual, en 2015, y dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. De nuevo, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Aquí lo que el apóstol Pablo nos quiere dar a entender en Efesios es que por medio de la gracia de Dios, ese favor, hemos sido salvos porque tenemos fe en Cristo. O sea, no es que la gracia nos salvó, la gracia independiente nos salva, la fe en Cristo es lo que salva. Ya quedando claro en eso, la gracia de Dios es eso que nos dio Dios como un regalo. La gracia de Dios es un regalo que Él da. Y el apóstol Pablo es claro en decir, y esto no de ustedes, o sea, no tuvimos nada que ver nosotros al recibir la gracia, y lo único que hicimos fue creer en Jesucristo y quién es, y con eso recibimos la salvación, ¿verdad? Entonces recibimos salvación, recibimos la gracia, recibimos el Espíritu Santo, todas estas cosas que recibimos a la hora de ser salvos. Ahora, el favor que coincide con la gracia, el favor inmerecido es que el Padre no guarda nuestros pecados en contra de nosotros por nuestra fe en Cristo. ¿Qué quiere decir todo eso? Que el Padre es quien está básicamente esperando el día para mandar a Cristo y para empezar a juzgar al mundo y a juzgar a la iglesia. Eh, Estos juicios son un poco distintos uno al otro, pero en lo que nos vamos a enfocar de esto es que el Padre nos da un favor inmerecido o nos da gracia en no recordar de nuestros pecados. Es muy simple. El Padre o Jesús viene a juzgar el pecado de cada persona. Pero si somos
libres de pecados ante el Padre porque Él nos ha enseñado su favor. Entonces, de una forma, nos salvamos del juicio, ¿verdad? Todo el mundo va a pasar el juicio, eso no hay de qué. Pero si, por decir, uno va a ir a un juicio, pero los delitos no cuentan en contra de usted, la probabilidad es muy alta, yo creo, el 100% que no va a salir perjudicado, ¿verdad? Ahora, para ilustrar esto, también vamos a estar de nuevo en Efesios, un capítulo antes, y vamos a leer Efesios 1, versos 6 y 7. Pongan atención. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre de nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Verso 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la gracia de Dios es tan grande la que derramó sobre nosotros. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Cristo por medio de la fe que tenemos en Él. Dice que es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra salvación o compró nuestra libertad del pecado con la sangre de Cristo. Aquí está ilustrando que nosotros éramos esclavos al pecado y cuando creemos en Cristo, la muerte de Cristo, que pasó hace 2000 años, es lo que nos justificó, lo que habíamos hablado en los estudios anteriores. Esto es lo que nos justificó ante Él, pero el favor hacia nosotros es lo que nos sigue justificando incluso aún ahora. Eh, el perdón de pecados no es pa pecados pasados solamente. La gracia de Dios nos cubre el pecado del pasado, el presente y el futuro. Eso es la gracia tan abundante a la que se refiere aquí el apóstol Pablo. Ahora, vayan conmigo a Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17. Voy a leer también de Reina Valera 2015. Verso 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las inscribiré. Verso 17, él añade de los pecados e iniquidades de ellos, perdón. Él añade, de los pecados e iniquidades de ellos, nunca más me acordaré. Ahora, más allá de perdonar el pecado, el Señor aquí está diciendo que ya no se va a acordar de nuestros pecados. O sea, todo rasgo de nuestro pecado a la hora de recibir a Jesucristo, no solamente es perdonado, sino que es completamente olvidado. No queda nada del pecado anterior. Y como habíamos hablado, la gracia del Señor es lo que impulsa que eso incluya el pecado del presente y el pecado futuro. Ahora, una escritura más, y esto es como en lo espiritual, cómo nuestro pecado futuro se sigue lavando, ¿verdad? Vayan conmigo a la primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 7, también de la traducción Reina Valera 2015. El verso 7 dice así, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice de algunos, no dice de pecados pasados o pecados solamente del presente, dice de todo pecado. Eso incluye las tres etapas de nuestras vidas, pasado, presente y futuro.
La sangre de Cristo es lo que lava continuamente. La sangre de Cristo es lo que se refería Pablo en Efesios capítulo 1, donde dice que el Padre compró nuestra libertad con la sangre de Cristo. Aquí lo vemos de nuevo en la primera de Juan, que la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Así que nuestro pecado es lavado, es perdonado y es olvidado por el Padre. Esto es la gracia. Esto es el favor inmerecido, que nuestras ofensas y nuestros pecados no son contados contra nosotros, ojo, a la hora del juicio. Ahora, vamos a entrar a nuestro texto de esta semana, que es la epístola de Judas. Quiero primeramente hablar del tema central y cómo aplica hoy. El tema central de esto es la gracia, pero la gracia que se está interpretando en Judas o a las personas a quien se refiere Judas, a quien les está escribiendo esta carta, estas personas han recibido una doctrina falsa acerca de la gracia. Esa doctrina lo que les está hablando es que la gracia de Dios, como es tan abundante y cubre todo pecado, quiere decir que si Dios ya sabe que yo voy a pecar, yo estoy libre de culpa para cometer ese pecado. O sea, es como decir que la gracia de Dios nos da el derecho y licencia a mantener nuestra vida en el pecado o a cometer pecados. Eh, Esto es el tema central y siento que hoy en día a lo mejor la gracia cuando es predicada puede ser malinterpretada, ya sea por el predicador o por el que escucha, y es este sentir que, bueno, Dios ya me perdonó, Dios me lavó, Dios no se acuerda de mi pecado, entonces yo puedo seguir mi vida de la forma que la voy llevando y puedo seguir en el pecado y lo puedo cometer aún conscientemente cometiendo pecado. Eso no es lo que es la gracia. Eso no es. La gracia la obtuvimos por nuestra fe en Cristo. Cristo pagó con sangre el pecado y es lavado, perdonado y olvidado por el Padre, pero no nos da licencia a mantenernos en la vida de pecado o mantener nuestros pecados vivos en nuestra vida. Ahora, eh, lo que está pasando en esta carta de Judas, Judas le está escribiendo una carta, no se sabe si, con certeza a qué grupo de creyentes, pero es un grupo de creyentes. Judas es el medio hermano de Jesús, porque en la misma carta dice que él es el hermano de Santiago, y Santiago ya sabemos que es también medio hermano de Jesús. Ahora, vamos a empezar en Judas, verso 3 y 4. Y quiero que pongan atención lo que está pasando aquí. Judas nos da el contexto de lo que está ocurriendo en esta iglesia a la cual le está escribiendo. Verso 3 dice, esto es de la Nueva Traducción Viviente. Verso 3, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe de Dios. Perdón, que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Vamos a parar ahí. Judas estaba
componiendo una letra o una carta para exhortar y para de una forma u otra eh, hablar bien de este grupo de creyentes y lo que han hecho, pero dice que se dio cuenta que debe hablar de otro tema. Y primeramente dice, defiendan la fe que Dios ha confiado en ustedes. Defiendan su fe. ¿Qué quiere decir con defender su fe? Recordar cómo vinieron a la fe y qué son las cosas que estipulan esa fe. Creer en Dios, creer en Cristo, creer en la plenitud del Espíritu Santo que la recibieron y de renunciar al pecado, porque si se acuerdan, uno de nuestros estudios era acerca del arrepentimiento. Antes de que ocurra la salvación y antes de que el Espíritu Santo eh, entre en plenitud en nuestras vidas, tenemos que tener ese momento donde nos arrepentimos, ¿verdad? Ahora, Judas dice, defiendan, peleen por lo que ustedes creen y por lo que ustedes saben que es verdad. Verso 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Este es el tema central. Como en nuestro último estudio, en Gálatas, hay maestros falsos que entraron a la iglesia. Maestros falsos que buscan pervertir el evangelio del Señor. En esta región, los maestros falsos están pervirtiendo la gracia del Señor y dicen que les da licencia de vivir una vida inmoral. Ya se pueden imaginar qué tipo de vida llevaban estos maestros y qué tipo de vida le estaban predicando a los creyentes. Eh, una vida inmoral es una vida que va completamente en contra de lo que enseña el Señor en todas sus escrituras. Ahora, una cosa que no tenía esta iglesia, y creo que es lo que los convertía más susceptibles a estos maestros falsos, es que ellos no tenían la Biblia entera así como nosotros la tenemos. No tenían el Nuevo Testamento, tenían el Viejo Testamento, los libros de Moisés y los profetas, pero yo creo aún todavía gente que no sabía leer y no tenían conocimiento. Y eso es en su favor, pero Judas les está diciendo, peleen por su fe, lo que ustedes saben que es verdad, lo que creyeron para recibir esta salvación, y pongan atención que estas personas que están trastornando la gracia del Señor, ese regalo, dicen, oh, eso nos permite llevar una vida inmoral. Y Judas para luego les recuerda qué es lo que les viene a estos maestros. Dice que la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Entonces, si yo vivo una vida inmoral y digo que soy un cristiano, pero que la gracia de Dios es lo que me está cubriendo y por eso puedo vivir en pecado, el hecho de vivir en pecado quiere decir que yo estoy negando a Jesucristo, que que yo digo, sí, Él es mi Señor, pero yo puedo seguir en el pecado. El Señor nos dijo que no podemos amar a dos amos, o sea, no podemos tener dos dueños, o vamos a amar a uno y odiar al otro. Si yo vivo una vida inmoral, ¿a cuál dueño creen que voy a amar sobre todo? Si yo amo a Cristo, yo vivo la vida que Cristo me dijo que viva. Y Cristo nunca nos dijo que viviéramos una vida inmoral.
Ahora, este, Judas entra en más detalle qué es lo que les espera a estos maestros falsos. Eh, Vayan conmigo al verso 7. Voy a leer de la traducción nueva traducción viviente. Verso 7. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Sodoma y Gomorra es como una historia que quizás no sé si la han mentalizado, pero Dios literalmente mandó fuego del cielo y destruyó a Sodoma y Gomorra y las ciudades a su alrededor eh, con puro fuego que caía del cielo. Y estas dos ciudades fueron castigadas por Dios, sufrieron el juicio de Dios por la inmoralidad. Esta es la misma ciudad donde el sobrino de Abraham, Lot, él vivía con su familia. Sodoma y Gomorra eran completamente perversos en sexualidad, o sea, no tenían ningún compás moral. Ellos vivían la vida de acuerdo a lo que ellos querían, a lo que les pedía su carne. Esto es muy importante de notar. Pero Judas, aparte de enfocarse nomás en Sodoma y Gomorra, los usa como una referencia, pero les dice que esto es un recuerdo de lo que va a pasar con toda persona que no sigue al Señor. Ellos enfrentaron el juicio, el juicio de fuego. El juicio de fuego es lo mismo que va a venir al mundo cuando venga Jesús. Dios prometió que ya no jamás iba a destruir el planeta por medio de agua, pero el fuego es lo que va a limpiar el mundo de todo el pecado esta segunda vez que venga Cristo. Ahora seguimos. Judas describe qué tipo de personas son estas que predican gracia encubierta. A ver, la palabra clave de nuestro estudio es encubierta. Algo encubrido es algo oculto. Entonces, están enseñando un concepto bíblico a estos maestros en la gracia, pero la están enseñando de una forma oculta. Están trastornando. Y estas son algunas características que Judas usa para ilustrarle a estas personas quiénes en realidad, perdón, son estas personas. Verso 12 dice, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, lo cual puede ser como la comunión, ¿verdad? Son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar, que los van a desviar o van a causar que ellos se hundan, ¿verdad? Son como pastores que no tienen vergüenza y solo se preocupan por sí mismos. El trabajo de un pastor es de cuidar a las ovejas, de darles de comer. Pero si pueden imaginar un pastor que solamente se preocupa por sí mismo, es un pastor que está dejándose llevar por la carne, muy fácil, ¿verdad? Un pastor que no está velando por el mejor interés de quien lo siguen o a quien está cuidando, sino que su primer interés siempre es el suyo. Tiene su propio interés por sobre todas las cosas. Ahora, son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles del otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. La nube que no da lluvia es como una planta que no da fruto. Eh, el árbol en otoño queda casi completamente pelón, ¿verdad? Empiezan a dejar sus hojas y
en una forma ese árbol se está muriendo, pero dice, está doblemente muerto, no porque ha perdido sus hojas, pero porque lo han arrancado de la raíz. Entonces, estas personas están siendo expuestas, no por que alguien los haya señalado, pero sus mismos hechos, sus mismos actos y sus doctrinas falsas son lo que los va a señalar. Ahora, verso 16 de Judas dice, estos individuos son rezongones que se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Son personas que se dejan llevar por su carne, por sus propios deseos, ya sea por dinero o incluso que sean, que tengan inmoralidad sexual, que se quieran meter con otras mujeres que no son sus esposas o que sean las esposas de otros. Algunos ejemplos, ¿verdad? Hay muchas formas de que una persona se puede corromper dentro del pecado. Y esto es la clave de esto. Es una persona que está hablando cosas de Dios, no las está viviendo y al examinar la doctrina que están hablando, es una doctrina trastornada. Ahora, es algo que ya hemos platicado. Todo lo que hablo yo, todo lo que habla cualquier ministro, lo tenemos que comparar a un lado de la Biblia. Esta es la responsabilidad del creyente. No durante el estudio estamos comparando porque estamos recibiendo, pero después del estudio, yo creo es muy prudente que podamos examinar lo que se ha dicho contra la palabra de Dios. Ahora, estas personas, la Biblia dice que son fanfarrones y empiezan a manipular a las personas para conseguir lo que quieren. No solamente consiguen lo que quieren por sus propios méritos, pero sino que empiezan a manipular a las personas y les dicen mentiras quizás. No, ustedes deben de hacer esto por mí porque yo soy el ministro, soy el líder, soy quien sea, ¿verdad? Y empiezan a manipular a las personas para conseguir lo que quieren. Entonces, una persona, estas personas que entraron a la iglesia son completamente carnales, son completamente personas que están corrompidas por sus propios deseos. Y dice Judas en el verso 19 que estos maestros de gracia encubierta son muy distintos a, al pueblo del Señor y son distintos en esta forma. Verso 19. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Entonces ahí es una clave clarísima. Un maestro que empieza a crear división entre los creyentes fieles es una seña, una luz roja inmediata. Eh, Se dejan llevar por sus instintos naturales, de nuevo, una persona que está viviendo completamente en la carne, porque la Biblia nos dice que nosotros debemos de someter la carne al espíritu, no de la otra forma, no sometemos el espíritu de Dios a nuestra carne, completamente no. Porque por esto sacían o se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu Santo en ellos. Esto es la forma más clara de ver eh, la diferencia entre la iglesia, el pueblo del Señor, y estas personas que están infiltrando, estas personas que tienen doctrinas falsas, que quieren pervertir la gracia o predicar una gracia encubierta, eh, no son, no son llenos del Espíritu Santo, no son guiados por el Espíritu Santo, pero la iglesia sí es. Ahora, cuando llega a suceder algo así, ¿qué es lo que la iglesia debe de hacer? ¿Cómo responde la iglesia a este tipo de infiltraciones?
Judas también les da las claves. En verso 20 dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Entonces nos tenemos que levantar unos a otros, predicándonos la fe que hemos creído, de reiterar o de repetir la fe divina que nos dio Cristo y en qué creemos. Eso es la forma más simple, predicar el evangelio entre creyentes. Porque aunque ya lo hayamos oído y conocido, el evangelio nunca deja de ser viejo y siempre va a despertar al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros y nuestra fe va a crecer. Porque al escuchar el evangelio, no solamente nos dio vida el primer día que lo oímos, el evangelio nos sigue dando vida, nos sigue dando fuerza al creyente. Entonces, edificarnos y exhortarnos en nuestra más santísima fe. Y también dice orar en el poder del Espíritu Santo. Si recuerdan en nuestro estudio de En Espíritu en Verdad, el orar en el Espíritu era orar en lenguas. Orar en lenguas es algo que nos va a edificar, que nos va a fortalecer como creyente. Y esto lo vamos a hacer en privado, cuando estamos solos o con nuestra pareja o con un amigo. Podemos orar individualmente al Señor en lenguas. El orar en lenguas es lo que nos exhorta, lo que nos edifica, aunque quizás nuestro entendimiento no está completamente enfocado, pero el espíritu está completamente enfocado y el espíritu está hablando y dando testimonio, y eso es lo que va a agrandar nuestra fe, porque acuérdense que nuestro espíritu y el espíritu de Dios se han unido. Y entonces cuando uno ora del espíritu, el mismo espíritu de uno también se está edificando. Ahora, verso 22 dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Debemos de tener compasión de los que no están firmes, de los hermanos que se han empezado a dejar llevar un poquito por las enseñanzas falsas. Y bueno, si el Señor ya sabe mis pecados y me los ha perdonado, pues vamos vamos a hacer eso, voy a cometer el pecado. ¿Por qué tengo que dejar mi pecado si el Señor ya me lo perdonó? Esto es el hermano que está un poco débil, que no está firme en su fe, porque no podemos llegar a un encuentro con Dios. No podemos llegar y decir, yo soy una nueva creación haciendo las mismas cosas. Eso es la clave. No podemos vivir de la misma forma porque dice que la gracia nos ha cubierto todos nuestros pecados. Lo que vamos a traer es juicio sobre nuestras cabezas, como ya lo ha dicho Judas. Ahora, verso 23, rescaten a otros arrebatados de las llamas, perdón, arrebatándolos de las llamas del juicio, e incluso a otros muéstrenles compasión. Aquí es lo que Judas nos está diciendo, de arrebatar a aquellos que están perdidos, que no son creyentes, aquellos que están viviendo en el pecado todavía, predicarles el evangelio, hablarles de Jesús, decirles, hay otra forma, porque la mayoría de las personas que viven en el pecado no son felices y no quieren hacer el pecado, pero se dejan llevar por su carne. La carne les domina y la carne los lleva a pecar. Ahora dice él que los arrebatemos de las llamas del juicio, que los llevemos frente al Señor, que les demos la oportunidad que reciban la salvación del Señor. Dice, incluso a otros muéstrenles compasión. La compasión en estos temas quizás puede ser un poquito difícil, y de aquí viene este concepto que los cristianos en veces pueden ser un poco controversiales, para no decir palabras fuertes, pero que los cristianos se dejan llevar por su salvación y empiezan a ver a las personas que no son salvas como menos o por debajo
de ellos. Eh, Tener compasión de un pecador no quiere decir me uno a su pecado, pero podemos entender, esta persona está batallando contra el pecado, pero Dios lo ama a él también. Y yo quiero hablarles de lo que realmente es la gracia y de lo que realmente Dios tiene planeado para ellos. Y eso es tener la compasión de no perder las esperanzas en la persona por cualquier razón. Si los ven tirados en el suelo, borrachos, tener compasión de ellos y no echarlos a la basura como lo hace el mundo. Esto es algo muy clave. Ahora dice, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Debemos de ser astutos, astutos a la hora de ayudar al hermano que está al borde de entrar el pecado, o un hermano que ha recaído en el pecado. También a la misma vez los que aún no conocen, y tener ese toque con ellos de compasión y de hacer contienda contra el enemigo y decir, no, yo voy a salir y yo voy a predicar el evangelio, o yo voy a compartir a Cristo con la persona quien me enseñara el Espíritu Santo, o con cualquier persona que se me atraviese, que me oiga. Yo voy a compartir porque yo voy a hacer contienda contra el enemigo y su reino aquí en esta tierra de pecado. Yo voy a, yo voy a hacer contienda porque Jesús me dio la victoria, y yo voy a arrebatar a esos que están perdidos de las llamas del juicio, del fuego que viene, como Sodoma y Gomorra. El fuego que viene va a ser mucho peor lo que viene, y arrebatar a esas personas perdidas de ahí, hacer contienda por ellos, tener compasión de ellos, nunca perder la esperanza que una persona, por más perdida que esté, puede llegar a fe en Cristo. Este es el poder del Evangelio. Pero tenemos que ser muy astutos de no dejarnos llevar por los pecados. Eh, Quizá algo un poco audaz, muy fuerte para un creyente sería salir a los antros o salir a las calles donde hay prostitución y empezar a predicarle a las personas que están en, en esas cosas, ¿verdad? Y hablar el evangelio con ellos allí, encontrarlos en el lugar donde ellos están, en el lugar de su pecado, en el lugar de que les va a causar a ellos su vergüenza, ¿verdad? Porque el pecador no quiere pecar, pero lo hace por su naturaleza, por su carne, porque no sabe del espíritu, porque no sabe que el espíritu doma la carne, porque Jesús domó la carne completamente. Eso es algo fuerte, ¿verdad? Que un creyente quizás en su tiempo piense, wow, eso es una forma muy intensa y un poco merecedora de mucha audacia de mi parte, ¿verdad? Pero no es necesario que uno salga a estos lugares para, para compartir el Evangelio. El Evangelio es tan simple que simplemente con que usted muestre el amor de Dios, lo que Dios le ha mostrado a usted, y compartir quién es Jesús, eso es lo que le alumbra a la persona, porque dicen, wow, él o ella son diferentes. Esa persona es muy distinta a todos los demás que me ven con desprecio, a todos los demás que ya me han dejado sin esperanza, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, de compartir, pero
igual como en el ejemplo que di de salir a los antros o donde están eh, en prostitución y cosas así. Nosotros como creyentes debemos de ser muy fuertes ahí, porque es muy fácil de caer en tentación y de caer en pecado, porque al estar aborreciendo, entramos justo a la boca del león, ¿verdad? Como se dice. Entramos justo allí y estamos dizque, haciendo contienda contra el enemigo, pero nuestra carne se siente en casa ahí. Nuestra carne quiere participar y allí es lo que nos está diciendo Judas. Debemos de aborrecer el pecado, porque Dios odia el pecado. Nosotros también debemos de odiar el pecado como sus hijos. Nosotros debemos de odiar lo que Dios odia. Si alguna vez le hayan dicho que Dios no odia, quizás no en el sentido que nosotros odiamos, ¿verdad? Pero Dios odia. Dios odia el pecado porque el pecado es lo que se impone entre su hijo y su hija y él. Porque él sabe quiénes somos. Él ve el, el futuro, el presente y el pasado a la misma vez. Y él no ve quién era o quién soy en el momento. Él ve cómo es que nos diseñó Él, cómo es que Él nos creó, para qué propósito. Él ve el propósito para el cual nos creó y el pecado es lo que se impone entre nosotros y ese propósito. Entonces, por eso debemos de aborrecer el pecado, porque debemos de verlo como dice Judas aquí, que contamina la vida de esas personas. Una, una persona que contamina o algo que contamina lo echa a perder, ya no sirve. Una forma de contaminación es enfermedad, ¿verdad? Un cáncer. Nosotros debemos de odiar el pecado, tanto como odiamos quizás esta pandemia ahorita que está pasando, y por la razón que sea, pero si usted siente odio por la pandemia que está pasando, así debemos de odiar el pecado. Ahora, todo esto para llegar al grano, que Judas es muy claro aquí en su carta, que la gracia de Dios no es un pase para que nosotros empiecemos a vivir la vida que nos pide nuestra carne, la vida inmoral, no nos da licencia para pecar. Eh, Siempre que oigan ustedes un mensaje de la gracia, pregúntense esa pregunta. ¿Me están diciendo que yo puedo pecar y que el Padre siempre me va a perdonar y que pues de una forma u otra no importa si yo peco o no, porque el perdón ya está, yo ya he sido lavado, yo soy redimido y mis actos no tienen consecuencia? Es completamente el opuesto, porque sí tienen consecuencia, porque nosotros vamos a ser los primeros que somos juzgados. Se llama en el trono Bema de Jesús, es donde nosotros como creyentes vamos a pasar al frente a nuestro Señor, y Él nos va a cobrar factura de todo lo que hicimos. Y quizá no nos va a echar, ¿verdad? No nos va a echar, pero el reino del Señor es un reino donde hay puestos. Y según lo que nosotros hacemos, si cumplimos nuestro propósito, vamos a tener nuestro puesto dentro del reino. Pero si no, vamos a tener un puesto inferior que no nos pertenecía. Entonces, eso es como una forma para ver esto de la gracia a un largo plazo, pero examínense. Sé que cada estudio les pido que se examinen, pero esto
de caminar con el Señor no es algo a lo ligero que nomás tenemos que reflejar cuando las cosas van mal. Nosotros tenemos que reflejar cuando parece que las cosas están bien. Porque cuando uno como creyente continuamente se examina, eso es ser humilde. Quizás no lo tengo todo completamente correcto. Quizás yo no sé si estoy en contra de Dios en algo o si estoy confundido o me he dejado engañar. Entonces, quiero que se queden con estos 3 puntos finales, que la gracia encubierta es para para saciar la carne solamente y no edifica al creyente ni exalta a Cristo. Entonces, si ustedes oyen un mensaje de gracia o si ustedes están pensando en gracia de una forma que sacia mi carne, mis deseos de mi carne, no edifica, no me edifica a mí ni a otros y tampoco exalta a Cristo. Estas son claves para que usted examine, se pueda examinar propiamente. Entonces, el segundo punto que quiero que recuerden de este estudio es que el fin de esta maquinación, porque la gracia encubierta es una maquinación, es una estrategia del enemigo, es de traer juicio y condenación a la persona que la practica. Vamos a estar frente a un juicio. Y si vivimos en pecado y seguimos y persistimos, eso no nos va a servir de nada, hermanos. Porque en los ejemplos que nos da Judas, las personas que siguieron aún en sus pecados fueron destruidas en Sodoma y Gomorra. Las personas que estuvieron en contra de Cristo tuvieron el mismo van a tener, perdón, el mismo destino que tiene el enemigo. ¿Y cómo es que somos en Cristo si lo profesamos? Si no renunciamos a nuestros pecados. Si pensamos que Dios nos dio libertad de pecar por medio de su gracia. Y el último y más importante es, la iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo para exhortarse a sí misma o exhortar a los fieles en la fe y para rescatar al perdido. Entonces, el Espíritu Santo es lo que nos destaca, es lo que nos dice Judas, que el maestro falso no tiene el Espíritu Santo, pero la iglesia sí lo tiene. El Espíritu Santo es nuestra guía, el Espíritu Santo es nuestro compás y el Espíritu Santo es quien nos da palabras para exhortar, para fortalecernos y para rescatar al perdido, porque es el Espíritu Santo que nos da palabra para predicar a los perdidos. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por su atención, por su tiempo. Les amo mucho. De nuevo, muchas gracias por sintonizar. Espero otra semana más de bendición y de testimonio. Mándenme por favor sus testimonios. Quiero dar seguimiento al tema de congregarnos debido a las nuevas normas que están en lugar ya desde hoy en el estado de California. Vamos a demorar por lo menos una semana más el congregarnos. Voy a tocar base con nuestro pastor esta semana para poner fecha y finalizar todo y ver que vayamos a estar dentro de las normas que nos están exigiendo del gobierno. Y eso es todo para esta semana, hermanos. Los veo para la semana que entra. Cuídense mucho y sean muy bendecidos por el Señor.